Me despedí de Roberto como si fuera la última vez, porque los médicos me habían dicho que tal vez lo era. Salí del Hospital San Ignacio en Bogotá con el corazón destrozado, después de ver a mi esposo de 68 años conectado a esa máquina de diálisis que lo mantenía vivo. Sus riñones habían fallado completamente, y sin un trasplante, no le quedaban más de 3 meses de vida. Caminé por ese pasillo frío como lo había hecho durante las últimas 8 semanas. Pero esta vez, algo era diferente. Esta vez, los doctores me habían dicho que preparara mi corazón para lo inevitable. Roberto estaba en la lista de espera para un riñón, pero a los 68 años y con su tipo de sangre poco común, las probabilidades eran casi nulas. Me senté en esa banca del 7º piso, la misma donde había llorado tantas veces, cuando escuché a 2 enfermeras hablando cerca de la estación de enfermería. Al principio no les presté atención, estaba demasiado sumida en mi dolor. Pero entonces una de ellas mencionó algo que me hizo congelar completamente. Ese hombre que vino ayer preguntando por Roberto Méndez era igualito a él, los mismos ojos, la misma nariz, hasta la misma cicatriz en la barbilla, decía una enfermera joven a su compañera. Dijo que venía desde Medellín, que había estado buscando a su hermano por más de 40 años. Mi mundo se detuvo. Roberto siempre me había dicho que era hijo único, que había crecido solo después de que murieran sus padres en un accidente cuando él tenía apenas 12 años. Nunca mencionó tener un hermano, pero esa enfermera acababa de decir que alguien igualito a mi esposo había venido al hospital buscándolo. Sí existe un hermano. Si ese hombre tiene el mismo tipo de sangre, podría ser la respuesta a nuestras oraciones. Podría ser la única esperanza que nos queda para salvar la vida de Roberto. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Me despedí de Roberto como si fuera la última vez, porque los médicos me habían dicho que tal vez lo era. Salí del Hospital San Ignacio en Bogotá con el corazón destrozado, después de ver a mi esposo de 68 años conectado a esa máquina de diálisis que lo mantenía vivo. Sus riñones habían fallado completamente, y sin un trasplante no le quedaban más de 3 meses de vida. Caminé por ese pasillo frío como lo había hecho durante las últimas 8 semanas, pero esta vez algo era diferente. Esta vez, los doctores me habían dicho que preparara mi corazón para lo inevitable. Roberto estaba en la lista de espera para un riñón, pero a los 68 años y con su tipo de sangre poco común, las probabilidades eran casi nulas. Me senté en esa banca del 7º piso, la misma donde había llorado tantas veces. Cuando escuché a 2 enfermeras hablando cerca de la estación de enfermería, al principio no les presté atención. Estaba demasiado sumida en mi dolor. Pero entonces una de ellas mencionó algo que me hizo congelar completamente. Ese hombre que vino ayer preguntando por Roberto Méndez era igualito a él. Los mismos ojos, la misma nariz, hasta la misma cicatriz en la barbilla, decía una enfermera joven a su compañera. Dijo que venía desde Medellín, que había estado buscando a su hermano por más de 40 años. Mi mundo se detuvo. Roberto siempre me había dicho que era hijo único, que había crecido solo después de que murieran sus padres en un accidente cuando él tenía apenas 12 años. Nunca mencionó tener un hermano, pero esa enfermera acababa de decir que alguien igualito a mi esposo había venido al hospital buscándolo. Si existe un hermano, si ese hombre tiene el mismo tipo de sangre, podría ser la respuesta a nuestras oraciones. Podría ser la única esperanza que nos queda para salvar la vida de Roberto. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Esa misma tarde, después de escuchar a las enfermeras, no pude sacarme de la mente la imagen de ese hombre misterioso que había venido buscando a Roberto. Cuando llegué a casa, encontré a mi esposo recostado en el sofá, pálido y cansado después de su sesión de diálisis de la mañana. Roberto, le dije sentándome a su lado, tengo que preguntarte algo muy importante. Él abrió los ojos lentamente y me miró con esa expresión de cansancio que se había vuelto tan familiar. ¿Te acuerdas si alguna vez tuviste un hermano? ¿Alguien de tu familia que pudiera seguir vivo? La reacción de Roberto fue inmediata y me sorprendió completamente. Se incorporó en el sofá, sus ojos se llenaron de lágrimas y me dijo, ¿a María Elena?
¿Por qué me preguntas eso? Ya te dije 1000 veces que no tengo familia. Mis padres murieron, y yo quedé solo. No me hagas recordar cosas que me duelen, pero algo en su tono de voz me hizo dudar. En 42 años de matrimonio, yo había aprendido a leer a Roberto como un libro abierto. Cuando mencía, que eran muy pocas veces, se tocaba la oreja izquierda y evitaba mirarme directamente a los ojos. Y en ese momento, estaba haciendo exactamente eso. Roberto, mi amor, insistí tomándole las manos. Hoy en el hospital escuché a unas enfermeras hablando de un hombre que vino preguntando por ti. Dijeron que se parecía mucho a ti, que venía desde Medellín buscando a su hermano. Vi cómo el color se le fue completamente de la cara. Eso es imposible, me dijo, pero su voz temblaba. Debe ser una confusión, una casualidad. Hay muchas personas que se pueden parecer. Se levantó del sofá con dificultad y se dirigió hacia la cocina, claramente tratando de escapar de la conversación. Lo seguí y lo encontré sirviendo agua de una jarra. Pero sus manos temblaban tanto que derramó agua sobre la mesa. Roberto, mírame, le dije firmemente. En todos estos años, nunca me has mentido. No me mientas ahora. Si existe la posibilidad de que tengas un hermano, necesito saberlo. Tu vida depende de eso. Entonces pasó algo que nunca había visto en mi esposo. Se sentó en una de las sillas de la cocina y comenzó a llorar como un niño. No eran lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos que le salían desde el alma. María Elena me dijo entre lágrimas: hay cosas de mi pasado que nunca te conté porque me daba mucha vergüenza. Me senté frente a él y le tomé las manos. Cuéntame, mi amor, ya no hay tiempo para secretos. Y entonces, por primera vez en más de 4 décadas, Roberto comenzó a contarme la verdad sobre su infancia. Sí tuve un hermano, admitió finalmente, se llamaba Alejandro, y era 2 años menor que yo. Cuando murieron nuestros padres en ese accidente de Bush, en 1967, yo tenía 12 años, y él tenía 10. Nos llevaron a un orfanato en Medellín. Pero era un lugar horrible. María Elena, los niños más grandes abusaban de los pequeños. Había poca comida, y los cuidadores no nos protegían. Roberto se secó los ojos con la manga de su camisa, y continuó después de estar ahí 6 meses. Decidí escaparme. Le dije a Alejandro que viniera conmigo, pero él tenía mucho miedo. Era muy pequeño y muy asustadizo. Roberto me dijo: mejor esperemos a que nos adopten, pero yo ya no podía aguantar más ese lugar. Una noche de diciembre me escapé solo. Dejé a mi hermano dormido y me fui sin despedirme, porque sabía que si lo veía, no iba a tener el valor de irme. Pensé que volvería por él cuando fuera más grande, cuando tuviera dinero y un lugar donde vivir, pero nunca volví, María Elena. Nunca volví por mi hermano pequeño. Las lágrimas ahora corrían por mi cara también. Mi Roberto había cargado con esa culpa durante más de 50 años. ¿Y qué pasó con él?, le pregunté. No, se respondió. Después de escaparme, viví en las calles de Medellín por 2 años, hasta que don Joaquín me encontró cuando tenía 14 y me dio trabajo en su taller. Me vine con él para Bogotá y traté de olvidar todo lo que había pasado. Varias veces pensé en regresar a buscar a Alejandro, pero tenía miedo de lo que pudiera encontrar. ¿Y si había muerto? ¿Y si me odiaba por haberlo abandonado? Roberto, le dije con el corazón roto. Llevas toda la vida castigándote por algo que hiciste cuando eras apenas un niño asustado. Pero él negó con la cabeza. No, María Elena, abandoné a mi hermano pequeño cuando más me necesitaba. Soy un cobarde que huyó y dejó solo al único familiar que le quedaba en el mundo. Por eso nunca te conté la verdad. Tenía miedo de que me vieras como realmente soy. Alguien que abandona a su propia familia. En ese momento entendí por qué Roberto había sido siempre tan protector con nuestros hijos. ¿Por qué nunca había faltado a una sola presentación escolar? ¿Por qué se había sacrificado tanto para darnos una buena vida? Había estado compensando durante toda su vida adulta por haber abandonado a su hermano cuando era niño. Escúchame bien, le dije, tomándole la cara entre mis manos. Tú eras un niño de 12 años que había perdido a sus padres y estaba en un lugar terrible. Hiciste lo que pudiste para sobrevivir. Eso no te convierte en mala persona, te convierte en un sobreviviente. Pero Roberto siguió llorando. Y ahora es demasiado tarde, María Elena. Aunque Alejandro esté vivo, aunque sea él quien vino al hospital,
¿Cómo voy a pedirle ayuda después de haberlo abandonado? ¿Cómo voy a llegar después de 50 años a decirle, hermano, necesito que me dones un riñón? Roberto, le dije con toda la firmeza que pude reunir. Si Alejandro te buscó después de todos estos años, es porque te perdona, es porque te ama. A los hermanos no se buscan para reclamar, se buscan para reencontrarse. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. Roberto siguió llorando intermitentemente, liberando décadas de culpa reprimida. Y yo estuve toda la noche pensando en cómo podíamos encontrar a ese hombre que había venido al hospital. Si realmente era Alejandro, si realmente era el hermano de Roberto, teníamos que encontrarlo antes de que fuera demasiado tarde. Al día siguiente, muy temprano, volví al Hospital San Ignacio con una misión clara: encontrar a las enfermeras que había escuchado conversando y pedirles toda la información que pudieran darme sobre ese hombre misterioso. Era nuestra única esperanza, y no iba a dejarla escapar. Llegué al Hospital San Ignacio a las 6 de la mañana, antes del cambio de turno de las enfermeras. Tenía que encontrar a esas dos mujeres que había escuchado hablar sobre el hombre que buscaba a Roberto. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Me dirigí directamente a la estación de enfermería del 7º piso, donde recordaba haber escuchado la conversación. Una enfermera joven de pelo negro recogido me atendió con amabilidad. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla?» «Disculpe», le dije, tratando de sonar calmada. «Ayer escuché por casualidad que habían hablado de un hombre que vino preguntando por Roberto Méndez, mi esposo. ¿Usted sabe algo sobre eso?» La enfermera me miró con curiosidad y luego gritó hacia el pasillo: «¡Patricia! Ven acá». Un momento. Una mujer mayor, de unos 50 años, se acercó a nosotras. «Patricia, esta señora pregunta por el hombre que vino ayer buscando al señor Roberto Méndez». Los ojos de Patricia se iluminaron inmediatamente. «¡Ay, sí! ¡Qué historia tan triste!». El pobre hombre había estado buscando a su hermano desde hace años. Dijo que se llamaba Alejandro Méndez y que venía desde Medellín. Mi corazón casi se detiene al escuchar el nombre. Era exactamente el nombre que Roberto había mencionado la noche anterior. ¿Él les dijo dónde se estaba quedando? ¿O cómo contactarlo?, pregunté con urgencia. «Sí, mira», me dijo Patricia. «Él me dio mucha tristeza porque se veía muy preocupado. Me contó que había estado buscando a su hermano Roberto durante más de 20 años, que había contratado detectives privados y todo. Finalmente lo encontró aquí en el hospital, pero cuando llegó, nosotras no pudimos darle información porque no era familiar inmediato registrado. Le expliqué que su hermano estaba muy enfermo», continuó Patricia, «y él se puso a llorar ahí mismo en el pasillo. Me dijo, enfermera, yo he estado buscando a Roberto toda mi vida para pedirle perdón y para decirle que lo amo. Si él está enfermo, yo quiero ayudarlo en lo que sea necesario». Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Después de 50 años, los dos hermanos se habían estado buscando el uno al otro. Roberto había vivido con la culpa de haber abandonado a Alejandro, pero Alejandro había vivido con la necesidad de encontrar a su hermano mayor para reconciliarse. «¿Dónde puedo encontrarlo?», le pregunté desesperadamente. Patricia buscó en sus bolsillos y sacó un pequeño papel arrugado. «Él me dejó sus datos por si ustedes querían contactarlo. Aquí está». Me entregó el papel y pude leer: en Alejandro Méndez Vargas, Hotel, Den Carlton, habitación 412, celular 300-555-7829. «¿Él sabe sobre la condición de Roberto?», pregunté mientras guardaba el papel como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Le conté que su hermano necesitaba un trasplante de riñón, respondió Patricia. «¿Y sabe qué me dijo?», me dijo, enfermera. «Si yo soy compatible, mis riñones son de él. No me importa nada más en esta vida que poder salvar a mi hermano». No pude contener más las lágrimas. 50 años después, el amor fraternal seguía intacto. Alejandro no había venido a reclamar, había venido a ofrecer ayuda. Había venido a salvar la vida de Roberto. «Hay algo más que debes saber», me dijo Patricia bajando la voz. Alejandro me contó que él también había estado enfermo hace unos años, que había necesitado varias cirugías y que durante ese proceso se había hecho muchos exámenes médicos.
Tiene todos sus estudios de sangre y compatibilidad actualizados. Me dijo que había rogado tanto a Dios encontrar a su hermano que había mantenido todo al día por si algún día Roberto lo necesitaba. Mi mente no podía procesar tanta información. Alejandro había estado preparándose durante años para el momento en que pudiera ayudar a Roberto. Era como si hubiera tenido una premonición de que este día llegaría. ¿Usted cree que él todavía esté en el hotel? Ayer me dijo que iba a quedarse en Bogotá hasta que ustedes lo contactaran, o hasta que supiera que su hermano estaba bien. Respondió Patricia. Ese hombre no se va a ir de esta ciudad sin ver a Roberto, se lo aseguro. Salí del hospital corriendo como no había corrido en años. Tenía 65 años, pero mis piernas parecían tener 20. Paré el primer taxi que vi y le grité al conductor al Hotel Dan Carlton: «Por favor, es una emergencia». Durante el camino, llamé a Roberto al teléfono fijo de la casa. «Mi amor», le dije cuando contestó con voz débil. «Lo encontré». «¿Encontré?» «Alejandro. Está aquí en Bogotá, en un hotel, y ha estado buscándote durante 20 años para pedirte perdón y para decirte que te ama». Roberto se quedó en silencio por varios segundos. Luego escuché sollozos del otro lado de la línea. «¿Es verdad, María Elena? ¿Mi hermano pequeño me ha estado buscando?» «Sí, mi amor Ann. Y no solo eso, él ya sabe que necesitas un trasplante de riñón y me dijo a la enfermera que sí es compatible. Sus riñones son tuyos. Roberto, tu hermano vino a salvarte la vida». Cuando llegué al Hotel Dan Carlton, subí las escaleras hasta el cuarto piso porque no podía esperar el ascensor. Llegué a la habitación 412 completamente sin aliento y toqué la puerta con fuerza. «¿Quién es?». Escuché una voz masculina del otro lado. «Soy María Elena Vázquez», respondí, la esposa de Roberto Méndez. La puerta se abrió lentamente y frente a mí apareció un hombre que me dejó sin palabras. Era como ver a Roberto hace 20 años. Los mismos ojos café oscuro, la misma nariz recta, la misma sonrisa tímida e incluso la misma cicatriz pequeña en la barbilla que Roberto tenía desde niño. Solo que Alejandro se veía más saludable, más lleno de vida. «¿Usted es María Elena?», me preguntó con voz temblorosa. «¿La esposa de Roberto?». Sí, le respondí. Y antes de que pudiera decir algo más, Alejandro me abrazó fuertemente y comenzó a llorar. «Gracias. Gracias por buscarlo», me susurró al oído. «He esperado este momento durante 50 años». Nos sentamos en los 2 sillones de la habitación del hotel y durante las siguientes 2 horas, Alejandro me contó su historia. Era una historia de dolor, pero también de determinación y amor inquebrantable. Cuando Roberto se escapó del orfanato esa noche, me explicó. Yo desperté al día siguiente y encontré una nota debajo de mi almohada que decía: «Hermanito, voy a buscar una vida mejor para los dos. Volveré por ti cuando sea grande». Esa nota la guardé durante 30 años hasta que se desintegró de tanto leerla. Alejandro me contó que después de la partida de Roberto, él había permanecido en el orfanato otros 3 años hasta que una familia de Medellín lo adoptó cuando tenía 13 años. Los Vargas fueron buenas personas que le dieron educación y cariño, pero él nunca dejó de extrañar a su hermano mayor. Desde los 18 años comencé a buscarlo. Me dijo, iba a Bogotá cada vez que tenía dinero ahorrado. Recorría talleres mecánicos porque recordaba que a Roberto le gustaban los carros. Puse anuncios en periódicos, contraté detectives cuando pude pagarlo. Incluso aparecí en un programa de televisión que reunía familias separadas. Lo que más me impresionó fue su determinación. Alejandro se había convertido en ingeniero civil. Había formado una empresa constructora exitosa en Medellín, se había casado y tenido 2 hijos, pero nunca había dejado de buscar a Roberto. Mi esposa Claudia siempre me apoyó en la búsqueda, me dijo. Ella sabía que esa era una herida que tenía que sanar. Hace 5 años, Alejandro había tenido algunos problemas de salud que requirieron cirugías y múltiples exámenes médicos. Cuando el médico me pidió todos los estudios de sangre y compatibilidad, me explicó. Yo le dije que mantuviera todo actualizado, porque si algún día encontraba a mi hermano y él necesitaba ayuda, yo quería estar listo. Era increíble. Alejandro llevaba años manteniéndose médicamente preparado para un encuentro que no sabía si algún día sucedería. Sus estudios mostraban que tenía excelente salud renal, presión arterial normal
Y lo más importante, en tipo de sangre AB negativo, exactamente igual que Roberto. ¿Roberto sabe que usted está aquí?, me preguntó Alejandro. Sí, le conté todo esta mañana, le respondí. Pero él está muy apenado, Alejandro. Se siente culpable por haberlo dejado en el orfanato cuando era niño. Tiene miedo de que usted lo odie. Alejandro negó vigorosamente con la cabeza. ¿María Elena? Roberto era un niño de 12 años que acababa de perder a sus padres. Hizo lo que creyó que era mejor para sobrevivir. Yo nunca lo culpé por irse, al contrario. Siempre admiré su valentía para escapar de ese lugar horrible. Me contó que él había logrado salir del orfanato porque una trabajadora social había visto las marcas de golpes en su cuerpo y había acelerado el proceso de adopción. Ese lugar era un infierno, me dijo. Roberto me salvó la vida al llamar la atención sobre lo que pasaba ahí cuando se escapó. Después de eso, investigaron y encontraron todos los maltratos. Durante nuestra conversación, yo observaba cada gesto de Alejandro y podía ver la misma nobleza que tenía Roberto, la misma forma de hablar pausada, la misma generosidad en los ojos. Eran hermanos, no solo de sangre, sino de alma. Alejandro, le dije finalmente, Roberto necesita un trasplante de riñón urgentemente. Sin eso, no le quedan más de 2 meses de vida. ¿Usted estaría dispuesto a hacerse las pruebas de compatibilidad? María Elena me respondió tomándome las manos. Yo vine a Bogotá precisamente para eso. Cuando la enfermera me dijo ayer que Roberto necesitaba un trasplante de riñón, llamé inmediatamente a mi médico en Medellín y le pedí que enviara todos mis estudios por correo electrónico al Hospital San Ignacio. Deben estar llegando en cualquier momento. No podía creer lo que estaba escuchando. Mientras Roberto y yo habíamos pasado meses angustiados esperando un milagro, Alejandro había aparecido con la solución ya preparada. Pero hay algo que necesito decirle, continuó Alejandro. Yo no quiero que Roberto se sienta obligado a aceptar mi ayuda por culpa o por lástima. Quiero que sepa que lo hago porque lo amo, porque es mi hermano, y porque llevo 50 años esperando la oportunidad de hacer algo bueno por él. En ese momento supe que tenía que planear cuidadosamente el reencuentro de los hermanos. Roberto estaba débil emocionalmente y físicamente, y Alejandro estaba ansioso después de décadas de búsqueda. Tenía que asegurarme de que cuando se vieran, fuera perfecto para ambos. Alejandro, le dije, ¿qué le parece si vamos al hospital esta tarde? Roberto está programado para diálisis a las 2. Podemos llegar cuando esté terminando su sesión, así estará más calmado. Perfecto, me respondió. Pero María Elena, ¿cree que Roberto va a querer verme? ¿Y si después de todos estos años hemos cambiado demasiado? Le sonreí y le dije, Alejandro, anoche Roberto lloró durante horas recordándolo. Lo único que ha querido toda su vida es pedirle perdón y decirle cuánto lo ama. Ustedes dos han estado esperando este momento desde hace 50 años. Antes de irme del hotel, Alejandro me mostró una foto vieja que siempre cargaba en su billetera. Era una foto de él y Roberto cuando tenían 8 y 10 años, tomada pocos meses antes del accidente de sus padres. Los dos niños sonreían abrazados y se veía claramente el amor entre los hermanos. Esta foto me ha acompañado toda la vida, me dijo Alejandro. Cada vez que pensaba en rendirme en la búsqueda, la miraba y recordaba por qué tenía que seguir buscándolo. Salí del hotel con el corazón lleno de esperanza, pero también con una gran responsabilidad. En mis manos estaba orquestar el reencuentro más importante de las vidas de Roberto y Alejandro. Tenía que asegurarme de que todo saliera perfecto, porque sabía que de ese encuentro dependía no solo la reconciliación de los hermanos, sino también la vida de mi esposo. Durante el camino de regreso a casa, llamé al doctor Ramírez para contarle sobre Alejandro y pedirle que acelerara las pruebas de compatibilidad. Señora María Elena, me dijo, si los estudios del hermano están actualizados y si realmente son compatibles, podríamos programar la cirugía para la próxima semana. Esto podría ser exactamente lo que Roberto necesita. Esa tarde, cuando llegué a casa, encontré a Roberto sentado en la sala esperándome con una expresión de ansiedad y esperanza mezcladas. ¿Cómo es él, María Elena?, me preguntó. ¿Se parece a mí? ¿Está enojado conmigo? Roberto, le dije sentándome a su lado. Alejandro es exactamente como tú, pero con más salud. Y no está enojado, mi amor. Ha pasado 50 años buscándote porque te ama y quiere salvarte la vida.
Esa tarde llegamos al Hospital San Ignacio a las 5 en punto. Roberto había terminado su sesión de diálisis y estaba en la sala de recuperación, descansando en una de esas sillas reclinables donde los pacientes esperan a sentirse mejor después del tratamiento. Se veía pálido y cansado, como siempre después de la diálisis, pero había algo diferente en sus ojos, una chispa de esperanza mezclada con terror. Alejandro caminaba a mi lado por el pasillo del hospital, nervioso pero determinado. Llevaba en la mano un sobremanila con todos sus estudios médicos actualizados y en la otra mano cargaba una pequeña bolsa de cuero que había traído desde Medellín. ¿Está listo?, le pregunté cuando llegamos a la puerta de la sala de recuperación. María Elena me respondió con voz temblorosa: he estado listo para este momento durante 50 años. Abrimos la puerta lentamente. Roberto estaba recostado con los ojos cerrados respirando lentamente. Al escuchar nuestros pasos, abrió los ojos y me miró. «Hola, mi amor», me dijo débilmente. «¿Cómo te fue?». Entonces vio a Alejandro parado detrás de mí y se quedó completamente inmóvil. Sus ojos se abrieron como platos y su respiración se aceleró. Durante varios segundos, los dos hermanos se miraron en silencio absoluto, estudiando los rostros que habían cambiado con los años, pero que seguían siendo inconfundiblemente familiares. Roberto dijo a Alejandro, dando un paso hacia adelante: «Soy Alejandro, tu hermano pequeño». Roberto trató de incorporarse en la silla, pero estaba demasiado débil. Las lágrimas comenzaron a correr por su cara inmediatamente. «Alejandro», susurró mi hermanito. «¿Eres realmente tú?». «Sí, hermano», respondió Alejandro acercándose más. «Soy yo, el mismo niño que te esperó durante 3 años en el orfanato, el mismo que guardó tu nota hasta que se desintegró, el mismo que te ha estado buscando durante toda su vida adulta». Roberto comenzó a llorar más fuerte. «Alejandro, perdóname por haberte abandonado cuando más me necesitabas. Eras solo un niño asustado, pero eso no justifica lo que hice. Te dejé solo en ese lugar horrible y me fui como un cobarde». Alejandro se arrodilló junto a la silla de Roberto y tomó las manos de su hermano entre las suyas. «Roberto, escúchame bien. Tú no me abandonaste, ti me salvaste. Cuando te escapaste, las autoridades comenzaron a investigar el orfanato porque se dieron cuenta de que algo estaba mal. Encontraron todos los maltratos. Cerraron ese lugar y a mí me sacaron de ahí y me dieron una familia buena que me amó. Pero yo te prometí que volvería por ti», solozó Roberto. «¿Y lo hiciste?», le respondió Alejandro. «Tal vez no físicamente, pero tu amor me acompañó todos estos años. Cada vez que tomaba una decisión importante en mi vida, me preguntaba qué haría mi hermano mayor. Tú fuiste mi guía incluso cuando no estabas presente». Roberto miró a Alejandro como si estuviera viendo un fantasma. «¿No me odias? Después de todo este tiempo, ¿no sientes rencor?». Roberto le dijo a Alejandro con firmeza: «Tú eras un niño de 12 años que acababa de perder a sus padres y estaba en un lugar terrible. Hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir. Si alguien debe pedir perdón, soy yo, por no haber sido lo suficientemente valiente para ir contigo esa noche». «No digas eso», le respondió Roberto. «Tenías 10 años, eras apenas un bebé». «Y tú tenías 12», replicó Alejandro. Los dos éramos niños asustados haciendo lo mejor que podíamos en una situación horrible. En ese momento, Alejandro abrió la bolsa de cuero que había traído y sacó algo que hizo que Roberto se quedara sin aliento. Era un pequeño carro de juguete, rojo y desgastado por los años, con una de las ruedas sueltas. «¿Te acuerdas de esto?», le preguntó Alejandro. Roberto extendió las manos temblorosas para tocar el juguete. «Es el carrito que papá me regaló en mi 10º cumpleaños», susurró. «Pensé que se había perdido en el orfanato. Tú me lo regalaste a mí la noche antes de irte», le dijo Alejandro. «Me dijiste, hermanito, este carrito va a cuidarte hasta que yo vuelva por ti. Lo he guardado durante 50 años, esperando el día en que pudiera devolvértelo». Roberto tomó el carrito entre sus manos y lo abrazó contra su pecho como si fuera el tesoro más valioso del mundo. «Alejandro, mi hermanito querido, ¿puedes perdonarme?». Roberto le respondió a Alejandro, levantándose y abrazando a su hermano: «No hay nada que perdonar, solo hay mucho amor que recuperar». Los dos hermanos se abrazaron durante varios minutos, llorando y riéndose al mismo tiempo. Yo me quedé parada a un lado, llorando también,
viendo como 50 años de culpa y dolor se disolvían en ese abrazo. Cuando finalmente se separaron, Alejandro le entregó a Roberto el sobre con sus estudios médicos. Hermano, le dijo, vine aquí no solo para encontrarte, sino para salvarte la vida. Estos son mis estudios médicos completos. Tengo el mismo tipo de sangre que tú, excelente salud renal, y ya hablé con el doctor Ramírez. Si somos compatibles, mis riñones son tuyos. Roberto miró el sobre, y luego miró a Alejandro con incredulidad. ¿Harías eso por mí? Después de todo lo que pasó, Roberto le dijo a Alejandro con una sonrisa. He pasado 50 años buscándote para poder hacer algo bueno por ti. Donar un riñón para salvarte la vida no es un sacrificio, es un honor. Es mi oportunidad de finalmente proteger a mi hermano Mayo Ere como siempre quise hacer. En ese momento entró el doctor Ramírez a la sala. Señor Alejandro, le dijo, acabo de revisar sus estudios y son impresionantes. Su salud es excelente y preliminarmente todo indica que son compatibles. Necesitamos hacer algunas pruebas adicionales. Pero si todo sale bien, podríamos programar la cirugía para el viernes de la próxima semana. Roberto miró a Alejandro, luego me miró a mí y luego miró al doctor. ¿Es real todo esto? Mi hermano pequeño realmente me va a salvar la vida, Roberto, le dije acercándome a su silla. Alejandro no solo vino a salvarte la vida, vino a recuperar a su hermano y a completar su familia. Los dos se han estado buscando durante 50 años sin saberlo. Alejandro se sentó en la silla de al lado y tomó nuevamente las manos de Roberto. Hermano, quiero que sepas algo importante. Yo tengo una empresa constructora en Medellín. Tengo una esposa maravillosa que se llama Claudia. Y tengo 2 hijos que se llaman Roberto y Elena. Roberto lo miró con sorpresa. ¿Les pusiste nuestros nombres? Sí, respondió Alejandro sonriendo. A mi hijo Mayo Ere le puse Roberto por ti, y a mi hija le puse Elena por nuestra mamá. Ellos han crecido escuchando historias sobre el tío Roberto, que algún día íbamos a encontrar. Están tan emocionados de conocerte como yo estuve de encontrarte. ¿Y tu esposa está de acuerdo con la operación?, preguntó Roberto preocupado. Roberto le dijo a Alejandro riéndose. Claudia fue quien me empujó a venir a Bogotá cuando finalmente te localizamos. Ella dice que ha estado casada conmigo y con tu fantasma durante 20 años, y que ya es hora de que conozcas a tu cuñada y a tus sobrinos en persona. Roberto comenzó a llorar otra vez, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. No puedo creer que después de todos estos años no solo recuperé a mi hermano, sino que también gané una familia completa. Y nosotros ganamos a un tío y a una tía, le dijo Alejandro mirándome. María Elena, gracias por buscarme, por hacer posible este reencuentro, y por haber cuidado tan bien a mi hermano durante todos estos años. El doctor Ramírez sonrió viendo la escena. Señores, rara vez veo casos donde el donante y el receptor tengan una conexión emocional tan fuerte. Esto no solo va a salvar la vida del señor Roberto, sino que va a hacer que su recuperación sea mucho más rápida y exitosa. Esa tarde, los 3 nos quedamos en el hospital hasta muy tarde, conversando, recuperando 50 años de historias perdidas y planeando el futuro. Roberto le contó a Alejandro sobre sus hijos y sus nietos, y Alejandro le mostró fotos de su familia en Medellín. Cuando finalmente nos preparábamos para irnos, Roberto le dijo a Alejandro en hermanito. ¿Puedo pedirte un favor? Lo que quieras, hermano. ¿Te puedes quedar en Bogotá hasta después de la operación? No quiero volver a perderte. Alejandro sonrió y abrazó a Roberto. Roberto, yo no me voy a ir de tu lado nunca más. Si quieres, después de que te recuperes, ¿te vienes a vivir a Medellín con María Elena, no? Si prefieres, yo me vengo para Bogotá. Lo que importa es que nunca más vamos a estar separados. Esa noche, Roberto durmió profundamente por primera vez en meses. Tenía a su hermano de vuelta, tenía esperanza de vida, y tenía una familia extendida que lo estaba esperando con los brazos abiertos. Una semana después, el viernes por la mañana, Roberto y Alejandro entraron juntos al quirófano del Hospital San Ignacio. Yo me quedé en la sala de espera junto con Claudia, la esposa de Alejandro, que había venido desde Medellín, y con nuestros hijos Carolina, Miguel y Andrés, que habían logrado viajar para estar presentes en este momento tan importante. La cirugía duró 6 horas. Fueron las 6 horas más largas de mi vida, pero también las más llenas de esperanza que había tenido en mucho tiempo.
Durante la espera, Claudia y yo nos hicimos muy amigas. Era una mujer cálida y generosa que me contó cómo Alejandro había hablado de Roberto durante todos los años de su matrimonio. María Elena me dijo: Claudia, Alejandro nunca dejó de buscar a Roberto. Incluso en nuestra luna de miel en Cartagena, fuimos a varios hospitales y orfanatos preguntando por él. Al principio yo pensaba que era una obsesión, pero con el tiempo entendí que era amor puro, amor de hermano que no se rompe con el tiempo ni con la distancia. Cuando el doctor Ramírez salió del quirófano con una gran sonrisa en la cara, todos nos pusimos de pie inmediatamente. La cirugía fue un éxito total. Nos anunció: el riñón de Alejandro está funcionando perfectamente en Roberto. Los dos están estables y la recuperación va a ser excelente. No pude contener las lágrimas de alivio y felicidad. Después de meses de angustia, finalmente podía respirar tranquila, sabiendo que Roberto iba a vivir. Los primeros días después de la cirugía fueron de cuidados intensivos, pero desde el primer momento se notó la diferencia. El color de Roberto comenzó a mejorar. Su energía empezó a regresar poco a poco, y lo más importante, volvió a sonreír con ganas. Alejandro se recuperó mucho más rápido, como era de esperarse, y tan pronto como pudo caminar, se instaló en la habitación de Roberto para hacerle compañía. Los vimos conversando durante horas, recuperando el tiempo perdido, conociendo a los hombres en que se habían convertido. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, me dijo Roberto una tarde, mientras yo le llevaba su almuerzo al hospital. No solo recuperé la salud, recuperé a mi hermano, y descubrí que tengo una familia enorme que me ama sin conocerme. 3 semanas después de la cirugía, Roberto recibió el alta médica. Sus valores renales eran completamente normales, su presión arterial estaba controlada, y el doctor Ramírez estaba asombrado de lo rápida que había sido su recuperación. La diferencia entre un riñón de donante desconocido y un riñón de un hermano que te ama, nos explicó el doctor, no está solo en la compatibilidad biológica, está en la compatibilidad emocional. Roberto se recuperó tan rápido porque tenía una razón muy fuerte para vivir, a recuperar el tiempo perdido con Alejandro. El día que Roberto salió del hospital, toda la familia estaba esperándolo. No solo nuestros hijos, sino también los hijos de Alejandro que habían venido desde Medellín para conocer finalmente al tío Roberto del que tanto habían escuchado hablar. Roberto Jr., el hijo mayor de Alejandro, era igualito a Roberto cuando era joven. Y Elena, la hija de Alejandro, era una versión femenina de los hermanos Méndez. Cuando Roberto los vio, comenzó a llorar de emoción. No puedo creer que tengo sobrinos, repetía una y otra vez mientras los abrazaba. Durante las siguientes semanas, nuestra casa se llenó de vida como nunca antes. Alejandro se quedó en Bogotá durante 2 meses, para supervisar la recuperación de Roberto y para que los hermanos pudieran conocerse realmente. Claudia viajaba cada fin de semana desde Medellín con los muchachos, y nuestros hijos también venían más seguido para conocer a su nueva familia. Descubrimos que los hermanos tenían más cosas en común de las que imaginábamos. Los dos eran fanáticos del fútbol y del equipo Atlético Nacional. Los dos tenían la misma manía de levantarse muy temprano. Los dos eran excelentes con las manos, San Roberto como mecánico y Alejandro como constructor. Y los dos habían criado a sus hijos con los mismos valores de trabajo duro y honestidad. Es increíble, me dijo Alejandro una tarde. Hemos vivido vidas paralelas sin saberlo. Los dos nos casamos jóvenes con mujeres maravillosas. Los dos tuvimos 3 hijos. Los dos trabajamos toda la vida para sacar adelante a nuestras familias. Y los dos nunca dejamos de pensar en el hermano perdido. 3 meses después de la cirugía, Roberto estaba completamente recuperado. No solo físicamente, sino emocionalmente. Era como si hubiera renacido. Tenía energía para jugar con sus nietos, había vuelto a trabajar medio tiempo en el taller de don Joaquín. Y lo más importante, había recuperado las ganas de vivir y de hacer planes futuros. Una tarde, mientras Roberto y Alejandro estaban en el patio de la casa arreglando mi carro que se había dañado, los escuché conversando y riéndose como si fueran niños otra vez. Hermano, le decía Roberto a Alejandro, ¿te acuerdas cuando papá nos enseñó a cambiar una llanta? Y Alejandro le respondía, por supuesto. Tú siempre fuiste mejor que yo con las herramientas. Esa noche, durante la cena,
Roberto me tomó la mano y me dijo frente a toda la familia a María Elena: quiero que sepas que si no hubiera sido por ti, yo habría muerto sin volver a ver a mi hermano. Tú fuiste la que escuchó a las enfermeras, tú fuiste la que buscó a Alejandro, tú fuiste la que hizo posible este milagro. Eres el ángel que Dios puso en mi vida. Alejandro asintió y agregó a María Elena: usted no solo salvó la vida de Roberto, salvó la mía también. Yo llevaba 50 años con un vacío en el corazón que solo se llenó cuando volví a abrazar a mi hermano. 6 meses después de la cirugía, tomamos una decisión familiar importante. Alejandro vendió su empresa en Medellín y se mudó con Claudia y los muchachos a Bogotá. Compraron una casa a solo 3 cuadras de la nuestra, para que los hermanos pudieran verse todos los días. Roberto le dijo a Alejandro el día que se mudaron: ya perdimos 50 años. No vamos a perder ni un día más. Ahora, un año después de aquel día terrible en que pensé que iba a perder a Roberto para siempre, nuestra vida es completamente diferente. Roberto está sano y fuerte, trabajando otra vez y disfrutando de la vida. Alejandro y Claudia se han convertido en parte integral de nuestra familia. Nuestros hijos tienen primos nuevos que adoran, y nosotros tenemos una familia extendida que nos llena de alegría todos los días. Los domingos hacemos almuerzos familiares enormes, donde se juntan todos a nosotros 4 mayores, nuestros 6 hijos, nuestros 8 nietos, y siempre hay risas, historias y mucho amor. Roberto y Alejandro cocinan juntos, los nietos juegan juntos, y nosotras las mujeres planeamos las próximas reuniones. Pero lo más hermoso de todo es ver a Roberto y Alejandro recuperando el tiempo perdido. Se hablan por teléfono todas las mañanas, desayunan juntos entre semana, trabajan juntos en proyectos de la casa, y cuando uno está triste o preocupado, el otro inmediatamente aparece para acompañarlo. María Elena me dijo: Roberto, hace pocas semanas, antes de la enfermedad, yo creía que tenía una vida completa. Tenía una esposa maravillosa, hijos buenos, nietos hermosos y un trabajo que me gustaba. Pero me faltaba una pieza fundamental a mi hermano. Ahora que lo tengo de vuelta, siento que finalmente soy completo. A todas las mujeres que me están escuchando, quiero decirles algo muy importante. Nunca se rindan cuando se trata de las personas que aman. Yo pude haber aceptado que Roberto se iba a morir. Pude haber pensado que no había nada más que hacer, pero algo dentro de mí me dijo que siguiera luchando, que siguiera buscando soluciones. A veces los milagros no caen del cielo, sino que los tenemos que buscar nosotras mismas. A veces la respuesta está en una conversación que escuchamos por casualidad, en una investigación que hacemos, en una llamada telefónica que nos atrevemos a hacer. Si estás viviendo una situación difícil con tu familia, si sientes que no hay esperanza, si crees que es demasiado tarde para arreglar las cosas, te digo que nunca es demasiado tarde para el amor. Roberto y Alejandro se reencontraron después de 50 años y su amor de hermanos estaba intacto. El amor verdadero, el amor de familia, no se gasta con el tiempo, se mantiene esperando el momento correcto para florecer otra vez. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar? ¿Tienes algún familiar del que te separaste y al que extrañas? Cuéntame en los comentarios, porque nunca sabes si tu historia puede inspirar a alguien más a buscar a esa persona que ama y que cree perdida para siempre. Y recuerda, los milagros existen, pero a veces tenemos que salir a buscarlos.